Hola, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y bastante caótico también, como son los egregores de Jesús de Nazaret. Sí, hay egregores de Jesús de Nazaret. Del Maestro Jesús hay egregores, pero ya lo descubrirás muy pronto ahorita de qué es lo que estamos hablando. Bienvenido a tu canal Iluminación, Transformación, Ascensión. Este canal quiere iluminar tu mente, iluminar tu alma, quiere ayudarte en tu proceso de ascensión. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Por medio de la transformación espiritual. Por eso es un canal completamente espiritual. Así que estamos en este momento en el taller de espiritualidad de errores espirituales. Y entonces vamos a hablar el día de hoy con los egregores del Maestro Jesús que se han creado. Y sí se pueden crear. De hecho, lamentablemente hay muchas personas que son aún fuera del planeta que piensan que Jesús puede ser un egregor o una tulpa, y refiriéndonos específicamente al Maestro Jesús. Pero ya les explico cómo está todo eso. Solo quiero invitarte antes, si no te has suscrito, te invito a que toques la campanita de notificaciones para que te suscribas. Y así entonces puedes recibir todos estos videos de mucha enseñanza espiritual que va a ser realmente de mucha edificación para tu vida. Ahora vamos a hablar entonces de los egregores del Maestro Jesús. Es bastante interesante porque para algunas personas el Maestro Jesús no existió. ¿Y por qué creen que no existió? Bueno, algunas personas que realmente cuando las personas no son espirituales, sino que solamente se van con su mente, con su conciencia, no meditan, no hacen ningún tipo de trabajo espiritual. Entonces realmente es difícil que una persona así pueda conectar con lo que es realmente los seres espirituales y pueda también preguntar si existe o no el Maestro Jesús. Y en este sentido, pues que puede preguntar que se le revele toda la verdad sobre el Maestro Jesús y se le revelará toda la verdad. La cosa es que si solo ha sido lastimado por las religiones o ha sido lastimado por personas que pertenecen a las religiones y tú no te enfocas a descubrir la verdad por ti mismo y te vas a lo que dicen los demás, entonces no puedes realmente descubrir la verdad sobre quién es y el Maestro Jesús. Pero también el Maestro Jesús tiene egregores y hay tulpas también sobre él. ¿Qué es el egregor y qué es una tulpa? Ok, mira, los egregores, tienes que entender que los egregores en parte no son creados como han enseñado muchas personas. Es decir, no se pueden crear de la nada. Los egregores no se pueden crear de la nada. ¿Qué es lo que pasa? Viene un ser espiritual que empieza y mira que hay una oportunidad de poderse alimentar energéticamente, y se pone en el lugar de eso que está recibiendo adoración o estimula para que pueda recibir adoración, estimula a las personas de alrededor para poder recibir adoración, y entonces él se empieza a fortalecer. Entre más adoración reciba, entre más se le recuerde en lo que más se nombre, entonces esta alimenta más y es más fuerte. Al ser persona que se está haciendo un egregor más fuerte, entonces puede someter a otros seres a que le sirvan. ¿Y por qué se dejan someter estos otros seres para servirle? Porque sometiéndose a él, pueden ellos alimentarse energéticamente de las otras personas que también lo están alimentando a él. Creo que es fácil y sencillo de entenderlo. Vamos a ponerle un ejemplito sencillo.
vamos a decir que está, vamos a inventarnos algún nombre, Tatito, vamos a ponerle un espíritu, se llama Tatito, pero vamos a decir que este Tatito es humano. Entonces viene Tatito y mira que hay un lugar en donde le cae dinero, para que tengas una referencia completamente humana. Está en un lugar que le cae dinero. Entonces viene él, se pone para recibir ese dinero. Entonces viene Tatito y dice, pero yo quiero más dinero. Entonces voy a contratar a algunas personas para abrir ese hoyo de donde me está cayendo dinero, y entonces va a haber dinero tanto para mí como para los otros seres, solo que yo voy a ser el mero jefe. Y entonces así es como Tatito contrata a otros, y después dicen los otros, hey, nos está yendo bien con Tatito, entonces ahora vamos a traer a otros más. Y así entonces como Tatito va adquiriendo más poder y poder. Entonces así es como se hace un egregor, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con una tulpa? La que pasa con una tulpa es cuando Tatito ya agarró tanto poder que ya es demasiado gigantesco el poder que tiene y logró formar una tulpa, ¿verdad? Es decir, ya es algo que es a nivel mundial o regional, demasiado grande. Y así es como se forma una tulpa. Y ahora vamos a hablar de por qué Jesús, el Maestro Jesús como maestro, no es una tulpa ni es un egregor. Y vamos a hablar también de los egregores creados. Pero bueno, de hecho el video es para hablar de los egregores. El Maestro Jesús como persona existió. Él lo que hizo fue, al nacer, en este caso la fuente de vida, el Padre en su potencia, en su conciencia suprema, en su absoluto, ¿verdad? Que tiene sus 7 espíritus. Ya hemos hablado en este canal, si no miras los 7 espíritus. Y está la fuente de vida, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, es que la fuente de vida es femenina, no, que es masculina. No tiene ninguno de los dos. La cosa es que, y aquí voy a hablar un poquito también de María, ¿verdad? En el caso de la madre carnal de Jesús, para poder contener a Jesús, tenía que prepararse el cuerpo y el envase de la madre, y también tenía que prepararse el alma de la madre. O sea, tiene que prepararse el alma de María. De tal manera que tenía que ser un alma potente para que pudiera concebir sin necesidad de un varón, poder concebir toda la potencia, porque entonces ella estaba acumulando la potencia femenina del universo, ¿verdad? Como un fractal femenino del universo, y para que solamente con el Espíritu del Padre, con el Espíritu Santo del Altísimo, unirse con el espíritu masculino de todo el universo, de toda la existencia, unirse y formar un solo ser. Por eso es que el Maestro Jesús no tiene padre macho, digamos, no tiene humano, sino que es con el macho masculino, digamos, con la esencia masculina de todo el universo, unido con la esencia femenina del universo. Por eso es que él hace lo que es la energía crística, lo que él activa en toda la fuente, en toda la existencia, activa la energía crística, la energía de la fuente de vida, y esta desde el momento que se activó, todos los seres espirituales oscuros se dieron cuenta de eso, y de tal manera que estuvieron muy pendientes de todo lo que pasaba con el Maestro Jesús, desde su niñez hasta el momento de su muerte y posteriormente al periodo de su resurrección. Y no solamente en la resurrección, sino 40 días después o 50 días después empezaron a ver cómo entonces el Espíritu Santo del Dios Altísimo, el Espíritu Santo de la fuente de vida, empezó a trabajar en las personas. Y ellos quedaron así como con la boca abierta, porque eso no había pasado, solo con personas específicas, especiales, preparadas de la eternidad para momentos, como por ejemplo Enoch, ¿verdad? Que es un fractal de Metatrón, como por ejemplo también Isaías, Elías,
¿verdad? Son personas que han sido preparadas desde la eternidad. Juan el Bautista, por ejemplo, también personas preparadas de la eternidad. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? ¿Cómo fue que un ser tan potente, tan poderoso, que al resucitar vuelve a estar en todo lo que existe como fractal de la fuente de vida, vuelve, cómo se puede hacer un egregor de él? Pues eso lo crearon realmente los mismos seres celestiales caídos, porque miraban que no podían con su naturaleza, no podían con su poder, y que solamente la única manera de poderlos parar, según ellos, era asesinándolos. Y así fue como en el año 70 asesinaron a millones de personas, y de ahí siguieron asesinando por más tiempo, ¿verdad? El año 70 de la era cristiana, de ahí estuvieron 300 y pico de años asesinando. Llegó el periodo de Constantino, 320 después de la era cristiana, o en la era cristiana, como así es como se tiene registrado el tiempo, después de la era cristiana, que eso significa DC. Y entonces, o después de Cristo también le llaman, o después de activada la energía crística, porque realmente el hecho es la activación de la energía crística, en teoría en el año 0, pero ya hemos visto que realmente fue 4 años antes, con el nacimiento de Jesús. Jesús nació 4 años antes, no en el año 0, pero esa es otra historia. La cosa es que miraron los seres espirituales que no podían, ellos no podían doblegar el Espíritu Santo del Altísimo en las personas. Entonces la manera era, ya que no puedo con ellos, Dios, te los despacho, y así los mataban. Pero entonces más gente se unía a la causa. Entonces lo que hicieron fue corromper, empezaron a corromper cosas. De hecho empezaron muy temprano, empezaron enseñando cosas gnósticas, es decir, no es cristianismo gnóstico, que es muy, no es eso lo que quiero mencionar, sino que de hecho sí hay un cristianismo gnóstico que es satanista, de hecho, pero empezaron a enseñar cosas ocultas, tratando de darles medias verdad, medias mentiras a los humanos para que cayeran y ellos poderse alimentar de estas personas, poderlos hacer que tuvieran autoridad y que tuvieran entonces, empezaran a tener discípulos, y que este conocimiento corrompido empezara a expandirse. Por ejemplo, enseñaron a lo que se llama persinarse o santiguarse, que es hacer cruces en el cuerpo, haciendo una señal de la cruz en el cuerpo. ¿Qué es la cruz? Es el arma homicida del Maestro Jesús. Entonces es un instrumento de maldición. Entonces cada vez que una persona se persina, se maldice. Entonces por eso, por ejemplo, si estás en un rito satánico y sale un demonio y quiere entrar en tu cuerpo y tú te persinas, entonces cierras tu cuerpo porque estás maldito. Así. Dirás, wow, no te imagino, creo, pucha, no sabía eso, fíjate. Bueno, ya lo sabes. Hacer una cruz, tú te maldices. Y si la haces invertida, porque hay unas personas que la hacen invertidas en la frente, en la barbilla y en todo el pecho, otros la hacen hasta el centro del pecho. Si la haces invertida es doble maldición. O sea, es decir, pertenezco al enemigo, pertenezco a toda la estructura oscura. Te lo enseñaron, inconscientemente tú lo haces y no lo sabes, pero eso es lo que tú estás diciendo en el mundo espiritual cuando tú te persinas. Otro reguau, pucha, dices tú, qué difícil esto, ¿verdad? Bueno, la cosa es que entonces hicieron un egregor de Jesús crucificado y pusieron, en este caso, que es una advertencia para todos los que querían estar en un mundo espiritual y tener más paz interior y quieren creer que podemos sufrir todo lo que queramos en este mundo, pero allá seremos consolados. Entonces pusieron ese símbolo de ese egregor, el egregor de la cruz de Jesús, para poder entonces darle poder a este egregor
y que este egregor entonces trabajara en las mentes de todas las personas, que al momento de mirar esa cruz, con un Jesús demacrado, delgado, ensangrentado, sufrido, con una cruz en la corona en la cruz, entonces todos dijeran, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, ¿verdad? Y entonces así ellos crearon ese egregor de esa manera, ¿verdad? Entonces vinieron en este caso seres celestiales caídos, contrataron N cantidad de demonios y espíritus inmundos para que todos los que puedan mirar un crucifijo, ellos están presentes en cualquier crucifijo, están presentes, para que la persona que lo mire, ¡pum!, ahí nomás ya se le pone el oído y hasta hazle reverencia. Tienes que adorarlo, arrodíllate. Hay algunos que hasta tocan o besan los pies del crucifijo, y otros se postran, se arrodillan. Entonces ahí están adorando y están alimentando a estos egregores. Egregor número 2. El egregor número 2 de Jesús es el Jesús bebito, el Jesús bebé. Ese es el egregor número 2. Entonces, ¿qué pasa cuando ponen a Jesús como bebé? Le hacen un nacimiento, le hacen que ponen a María, José, el burrito, y ponen toda esa escena, y la ponen en un árbol pino generalmente, y lo hacen en el árbol de Navidad. Bueno, salgamos de lo que es el árbol, que pues eso ya se sabe que es una fiesta pagana de Babilonia, representa el árbol a Nabucodonosor. Nabucodonosor representa también toda la autoridad que le dio en este caso Satanás, pues le dio toda la autoridad a él, le entregó en este caso el mundo conocido, y entonces así fue como se representa que un día cayó y que después se volvió a erguir y va a tener poder nuevamente. Y por eso todas las aves y todo lo que antes eran aves que se ponían, representaban todos los demonios que estaban y que eran parte de la estructura satánica. Y de ahí pues nació el árbol. Ok. ¿Y qué entonces representa debajo del árbol? Ese nacimiento. Entonces viene la gente y empieza a adorar a los muñecos. Los empieza a adorar. Y dice, ahí está el niño Jesús. Y que el niño Jesús. Y que el niño Jesús que de Belén, que no sé qué. Nos vamos a robar el niño Jesús. Y el niño Jesús después del 25 de diciembre aparece hasta, no sé si es el 14 de enero, en algunos lugares el 14, otros el 10 y otros el 7. Y otros el 5, porque el 6 tienen que llegar los Reyes Magos, ¿verdad? Que también es otra historia. O sea, realmente Jesús, cuando los escritos, y en este caso, revelan que fue puesto en una sucá. Sucá no significa pesebre. El sucá es el tabernáculo que se hace en ese momento, que hacían los judíos para compartir alimentos, porque iban a esa fiesta de las primicias y había comida para todos, y entonces era como una chocita. Era una chocita que se hacía, que se ponían 4 palos parados, de ahí se ponían unas varas acostadas, y de ahí se hacía con palmas, con palmeras, se ponía de techo, y así se hacía entonces la sucá. Entonces no fue un pesebre ni fue un burrito. Lo otro es que no fue en ese momento que llegaron, en este caso, los Reyes Magos, o los magos, que no son reyes, ni son magos. Y eran muchísima gente, no eran 3 tampoco. Ellos tenían 2 años de venir en camino, porque vieron que salió la estrella de su nacimiento, es decir, Jesús ya tenía 2 años cuando ellos llegaron. Por eso es que de 2 años entonces sale, ya el niño ya está crecido, ¿verdad? Ya puede aguantar un viaje desde Belén hasta Egipto y después de regreso. Si hubiera sido el mismo día el nacimiento, no hubiera podido realmente aguantar un viaje así, y tampoco el padre jamás hubiera permitido que un recién nacido pues pudiera hacer ese viaje. Entonces ya él ya tenía pues
2 añitos ya cuando hizo el viaje. Que esa fecha se la da, los astrólogos se la dan a Herodes. Les dijo que ya tenían 2 años de venir siguiendo a la estrella del nacimiento. Y se conmovió toda Jerusalén porque era una gran procesión que ellos traían. Imagínense, venir 2 años de viaje, lo traerían ustedes en una camioneta para sobrevivir 2 años de viaje. Ellos traían N cantidad de camellos, traían N cantidad porque traían tiendas de campaña, traían todo lo necesario para poder sobrevivir 2 años. Y no solamente podían venir solos tampoco, porque traen oro. O sea, tenían que traer también todo el séquito necesario para poder estar protegidos. Me alejé del objetivo. La cosa es que tanto de los Reyes Magos hacen egregores, que no son Reyes Magos, o sea, se hicieron egregores, como también se hace un egregor de Jesús de bebé, ¿verdad? Entonces empieza una fiesta gigantesca en base al nacimiento de Jesús. Entonces, por eso le llaman el espíritu de la Navidad. Y te lo dicen claramente, es un espíritu, el espíritu de la Navidad. ¿Y qué es lo que trae ese espíritu? Ustedes han visto gente que está más, wow, va a nacer Jesús en mi corazón. ¿Han visto ese tipo de personas? O lo que está preocupado más las personas por regalos, algunos por licor, por la fiesta de fin de año del trabajo, porque ya vamos a cerrar el año también. Entonces tenemos que trabajar también más y tener el tiempo justo para poder entonces dejar tiempo para la fiesta. O sea, realmente si miran todo lo que es el entorno de lo que es la fiesta del nacimiento de Jesús, son egregores potentes, gigantescos, que han nacido de ahí, ¿verdad? El egregor potente, en este caso ya es una tulpa gigantesca, es a raíz de la celebración de la Navidad, ¿verdad? El espíritu de Navidad es un espíritu en este caso, demonios, demoníacos, muchos demonios y muchos espíritus inmundos, muchos seres que están ahí alimentándose del espíritu de la Navidad, ¿verdad? Por eso dicen, no, es que la mejor temporada para las ventas es la temporada de Navidad. ¿Por qué? Porque están todos esos espíritus trabajando para entonces hacer más miserable la vida de las personas. Y el que no tiene dinero, qué triste se siente en la Navidad, ¿verdad? Dice las navidades, unas son alegres y otros van llorando, dice las navidades. Porque el que no tiene todo lo que se piensa en la mente, todo lo que le metió el egregor en la mente, está triste porque no logra cumplir con la expectativa que le metió el egregor. Y hay muchos de ellos que no tienen esa expectativa, entonces dicen, me voy a alcoholizar, y alimentan otro egregor ahí. Y entonces en Navidad es una fiesta de energía para muchos egregores, partiendo del egregor de Jesús, o tulpa en este caso de Jesús, como bebé, ¿verdad? Entonces miramos el egregor tulpa de Jesús, bueno, que empezó como un egregor y se hizo tulpa de Jesús, el Jesús crucificado. Miramos el egregor tulpa del Jesús bebé, porque realmente mucha gente de Jesús lo único que sabe es Jesús es el bebé que nació y que trajo la Navidad, o el bebé que murió y trajo la Semana Santa, que le llaman Semana Santa en la mitad del planeta, y que por medio de esa semana tenemos vacaciones toda una semana y podemos ir a las playas, ponerse bikini, mirar a las mujeres desnudas y así, todo eso, ¿verdad? Entonces ese egregor se creó a partir de eso, ¿vale? La semana. De hecho, es tanto el poder que atrae, en este caso el del Cristo crucificado, específicamente para el día que le llaman Viernes Santo, que los satanistas han dedicado ese día, el Viernes Santo, para hacer una cantidad gigantesca de sacrificios humanos, y es una festividad de ellos grandísima,
porque para ellos es la fiesta del triunfo del mal sobre la fuente de vida, imagínense, sobre el representante del Altísimo, la fuente de vida. Entonces, por eso, toda esa energía que se le da a todos esos espíritus se va acumulando y se acumula en esa ceremonia, ¿verdad? Y es así como muchas personas alimentan estos egregores diariamente en cuanto a los crucifijos, masivamente en cuanto a la festividad en este caso de Cuaresma, o 40, que es 40 días antes de en este caso de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces es un mega evento energético que se alimentan muchas tulpas y muchas egregores, bueno, muchos demonios, pues muchos seres espirituales se alimentan de todo esto. De hecho, hay personas, y muchas personas, que no se dan cuenta y ayunan, y toda esa energía del ayuno se le están entregando a estos espíritus. Tú puedes ayunar sin ningún problema, tú puedes ayunar espiritualmente, pero cuando lo haces por ese motivo, entonces se lo estás agregando, le estás regalando esa energía a esa tulpa, la tulpa del Viernes Santo, de la muerte de Jesús, en la cual estás alimentando un egregor gigantesco. Entonces, en sí, el Viernes Santo equivale a otra tulpa, y el crucifijo es una tulpa, o sea, la tulpa primordial es el crucifijo. El Viernes Santo es otra tulpa, son otros seres espirituales que preparan todo el acontecimiento. Y prácticamente eso es a nivel mundial. Donde haya entrado el catolicismo es a nivel mundial. Esa es otra tulpa, ¿verdad? Entonces, ¿hay más tulpas y egregores de Jesús? Sí hay más. Generalmente son egregores. Y son todas las imágenes de Jesús, todas las imágenes que se han hecho con el propósito de adorarlo, que los han puesto en los templos o iglesias, que se les llama también, que realmente el concepto de iglesia es otro, pero le han llamado así a las iglesias. Realmente la iglesia es un grupo de personas adoradores de Jesús y de la fuente de vida. Eso es lo que debería ser una iglesia. Personas puras, de corazón puro y noble. Personas, hijos de Dios, que adoran al Altísimo, que adoran al Absoluto. Pero se le ha puesto ahora a los templos, se le ha puesto nombre de iglesias, pero no es así. La cosa es que han puesto imágenes de Jesús, ¿verdad? Y así es como al poner una imagen, haces una imagen de yeso, de madera o lo que sea, y la pones, entonces ahí construyes un egregor. Y entonces, entre más adoración reciba, este egregor va creciendo en fuerza. Y cuando ya llega a nivel mundial, pues ya es una tulpa. Por ejemplo, hay algunos que lo sacan bastante, y eso también pasa con los santos, por ejemplo, que le llaman. Empiezan siendo egregores y terminan siendo tulpas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los que ponen en las iglesias o en los templos católicos, templos católicos, ortodoxos, diferentes tipos de templos, que ponen esa imagen y va la gente a arrodillarse a pedirle una imagen, un milagro a esa imagen, a ese objeto, o sea, objeto de Jesús. Entonces ahí se hace el egregor de Jesús y ahí sí va creciendo. Como les digo, por ejemplo, como un egregor que se convirtió en tulpa, por ejemplo, el Cristo de Río de Janeiro. Hay muchísima gente que hasta hace una peregrinación, otros hasta se van de rodillas por el Cristo de Río de Janeiro. Y hay gente que hasta viaja y que le pide al Cristo de Río de Janeiro que le haga un milagro, ¿verdad? Entonces eso ya, como es algo macro, gigantesco, que no solo involucra cientos de personas, sino millones de personas, entonces pasó de ser de un egregor a una tulpa. Y así es como entonces
Estimados y estimadas, así como hay egregores de Jesús y tulpas de Jesús. Espero que haya quedado claro. Espero, estoy enseñando del Maestro Jesús, que no es una tulpa, sino es un ser que es el fractal de la fuente, fractal del Altísimo, y que nos enseñó cómo poder nosotros regresar a casa, regresar al cielo, regresar a la fuente. De Él es quien enseñamos y es Él que vive, y que si tú estás en un problema o necesitas ayuda, y con las maneras necesarias, aún hasta Él se puede hacer presente para ayudarte. Y lo puedes ver, Y lo puedes ver porque está vivo, porque está en todo lo que existe. Él es un fractal de la fuente de vida. Y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con todas estas tulpas y egregores que hemos estado hablando el día de hoy. Por eso quiero pedirte que en este momento puedas tener un pequeño tiempo para decirle al Padre: Padre, en este momento vengo delante de usted y delante de su presencia para pedirle perdón, Padre, por todas las cosas que me han alejado de usted y por todas las veces que hice contratos con estos egregores y estas tulpas de Jesús sin saber. Por eso, Padre, le quiero pedir en el nombre del Altísimo, del Dios Altísimo, de la fuente de vida, que perdone todos mis pecados, perdone todas estas deudas que tengo con usted, y que estos seres espirituales a mi alrededor han anotado, porque me han hecho separarme de usted cada vez más y más. Y por eso le pido, pague todas las deudas que tengo, todas, porque a partir de hoy quiero ser su hijo, quiero convertirme en el ser que usted me hizo, en el ser que usted planeó que fuera desde la eternidad. Por eso, Padre, le pido, pague todas mis deudas y me ayude a ser su hijo y a ser un ser espiritual. Ayúdame, Padre, y guíeme. Le pido que su Espíritu Santo, a partir de hoy, trabaje conmigo y me selle para estar usted desde hoy hasta la eternidad. Ayúdeme, se lo pido. Y estoy seguro que usted me ayudará, porque creo que me escuchó y creo en usted. Y creo que esto así va a ser. Y así será. Y así sea por toda la eternidad. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias.